Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a Ideas Luminosas. Hoy vamos a hablar de un tema que hace un tiempo me está dando vueltas. Si han andado por mi Instagram, seguramente se dieron cuenta que ese tema está dando vueltas, que tiene que ver con los moldes, cuando buscamos encajar, cuando nos damos cuenta que tal vez algo que construimos nos está quedando chico. Tal vez nosotros ya crecimos lo suficiente y necesitamos salir de esa jaula o de ese molde o de esa caja que nosotros mismos construimos. Así que hoy vamos a hablar un poco de esto, de esa tensión silenciosa que se siente, que hay como un conflicto interno que puja, pero que no logramos detectar fácilmente qué es. Así que si te interesa este tema, te invito a que te quedes y me acompañes. Este tema está dando vueltas en mi día a día porque vengo en toda una etapa de mucho movimiento interno, de preguntas, de romper ciertas estructuras y de movimiento externo también. Como les contaba en el último episodio, esto de, bueno, la mudanza, bueno, el decidir me voy a establecer en Argentina, tiene un movimiento interno y externo súper grande, porque la construcción de Australia no fue solo los 2 años que me fui a vivir allá, también fue el tiempo anterior de todo lo que construí para esa decisión que después llevé a cabo. Entonces, pero no es el tema de hoy ese, sino que es este movimiento en el que yo misma me encuentro y que les quiero compartir un poco, aunque estoy en un proceso. Si bien siempre vamos a estar en procesos continuos, hay ciertos momentos de, bueno, ahora se calmó todo un poco y después de nuevo un proceso. Em, sí me parece que tenemos cierta tendencia los seres humanos a tapar esa tensión que sentimos en nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Esta tensión silenciosa o este conflicto interno que se siente es como una sensación parece como de insatisfacción continua o de vacío, porque en realidad hay algo que todavía no se siente como que se liberó del todo, como si todavía estuviera o tratando de encajar o achicándose para caber en algún lugar. Entonces es como una incomodidad que está persistente en nuestro día a día y tenemos una tendencia actual a buscar un culpable rápido. Algo que nos diga, bueno, es por esto. No, ya sé por qué. Esto es lo que me está pasando. Como que buscamos encasillarlo o etiquetarlo a eso que sentimos por seguridad, para tener un problema que ya sabemos de antemano, bueno, esto lo voy a poder manejar. Entonces, lo definimos a ese problema con cualquier cosa menos el problema de fondo. O sea, lo que tenemos que hacer es el eslabón que estamos poniendo todo nuestro malestar, el área de nuestra vida al que le adjudicamos ese malestar, casi nunca es el origen del síntoma. Casi nunca es el origen, sino que es algo como superficial que tratamos como de ponerle un título, como de enmarcar. Y a lo otro, a lo realmente que sentimos, bueno, no, eso no es, porque eso es como si lo tratáramos de ocultar o de tapar con cosas del día a día, con buscar, por ejemplo, peleas boludas con nuestras parejas, buscar problemas con nuestros familiares o alguna discusión que no tiene mucho sentido, o el aumento de sueldo, o mm, una queja o una discusión con un compañero de trabajo, o sea, como que para encontrar como un foco, achicamos esa tensión silenciosa que persiste en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil eso que enfrentarnos al colapso de una identidad completa, que es un poco lo que hablábamos en el episodio anterior, al duelo de algo que nosotros mismos construimos, pero que hoy ya no está alineado con nosotros o con nuestros valores. Es mucho más fácil eso que darnos cuenta que toda esa vida que venimos construyendo, todas esas metas que venimos persiguiendo y alcanzando, no resuenan con nuestros valores actuales.
¿Por qué es mucho más fácil? Porque darnos cuenta de eso, o sea, decir, bueno, todo esto que construí o toda esta identidad que estoy sosteniendo o esta forma de ser, ya no me va, ya no lo siento propio o ya siento que me tengo que achicar para sostenerla. Y eso requiere un procesamiento emocional que es abrumador, porque es un problema como que no tiene bordes definidos, es como más expansivo, es como, es como más, como que no tiene límites, es como, wow. ¿Y qué hago con todo eso? Y emocionalmente es difícil darnos cuenta de eso y querer aceptarlo en vez de taparlo con problemas del día a día, con hacer favores, con estar para el otro, con compromisos que, no sé si realmente tienen tanto sentido o están tan alineados con lo que realmente queremos, pero es más fácil que frenar y escucharnos. Es más fácil cumplir con esos compromisos, hacer, resolver, que sentarnos 2 minutos por día y empezar a darle lugar a esa tensión silenciosa que está queriendo o que está pujando, pero que le tenemos un poquito de miedo a todo, la atención que darnos cuenta de eso va a requerir, porque una vez que nos damos cuenta, ya no nos podemos hacer los boludos. Ese es un tema. Entonces la psiquis prefiere lidiar con un fracaso específico, como el sueldo, el perro, el gato, las quejas, el gobierno, antes que lidiar con un vacío existencial. Antes que encontrarme ante semejante crisis de, che, wow, esto es enorme. Entonces, muchas veces tendemos a hacer esto de enfocarnos en cosas pequeñas del día a día, definirlas antes que darnos cuenta de que tal vez estamos bajo una estructura, una jaula, un molde que nosotros mismos construimos, pero que hoy ya no nos hace tanto sentido. Y algo adentro necesita salir y para eso es necesario salir de la jaula. La jaula muchas veces es como una zona de confort, que hoy ya está, ese tema, ya saben que no me gustan las palabras o las frases cliché como zona de confort porque se vuelve como algo que todo el mundo repite y no sabemos bien si sabemos lo que significa. Pero esa zona supuesta de confort es como una sensación de, em, bueno, sé que hay algo más o que puede haber algo más, pero no está tan mal esto donde estoy. Ahora, todo el día o todos los días de nuestra vida estamos sintiendo internamente una sensación de que no estamos alineados. Es como todos los días tenemos cierta presión interna o cierta sensación de incomodidad que te dice, che, no, che, esto no, che, esto no, che, esto no. Pero nosotros, antes de el tremendo salto que requiere darnos cuenta de ese esto no, porque tampoco sabemos que entonces si esto no, que sí, preferimos dormirnos y quedarnos ahí, porque por lo menos sabemos manejar esa zona que ya construimos. Por lo menos, aunque sea molesta, aunque no se sienta súper cómoda en realidad, la podemos controlar, la podemos manejar, sabemos hacerlo. Porque ya es como eso que hablábamos en el episodio anterior de cuando algo se hace automático. Ya sabemos hacerlo. No necesitamos pensar, ni nuestro cerebro necesita volverse loco viendo cuánta energía darnos o administrar. Ya lo sabe hacer, ya tiene un protocolo. Entonces lo que tendemos a hacer es inventarnos problemas manejables para no darnos cuenta de lo que realmente estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque nos da miedo por la incertidumbre. Bueno, ese tema igual el por qué, un poco, lo vamos a hablar en el próximo episodio que ya estoy planeando, pero hoy quería hacer más foco en esto. Es como cuando moves todos los muebles de tu casa de un lado para el otro y en realidad no te estás dando cuenta de que te querés mudar. Es como, justo ahora estoy leyendo un libro que estoy muy entusiasmada, me encanta, literalmente. Es Indomable de Glennon Doyle y ella un poco imagínense que se da cuenta que
le gustan las mujeres, o sea, era una persona que estaba casada con un hombre, que tenía hijos, todo así en su estructura. Y yo no llegué a la parte que llega a decir, che, bueno, me pasó esto, pero imagínense que darse cuenta de eso es un salto enorme y es mucho más fácil eh, tapar o inventar boludeces del día a día. Imagínate, si tenés hijos, tenés más posibilidades de inventar cosas o prioridades antes que darle bola a tu propio ser, a tu propia autenticidad que está ahí gritando. Es mucho más fácil achicarse para caber en un lugar, aun cuando en el tiempo, cuando es sostenido en el tiempo, es incómodo. Son estructuras que nosotros mismos creamos, ya sea por el país en el que vivimos, por la familia en la que nos criamos, lo que hayamos estudiado, lo que seguimos leyendo, las ideas y creencias que elegimos adoptar. Entonces, son todas estructuras que elegimos. El tema es que yo creo particularmente que a la larga es como que esa voz interna, esa vocecita que tiene ganas de salir, de expandirse, de crecer, de evolucionar, a veces es como que puede tener más fuerza. O sea, aunque queramos o busquemos como decir, bueno, eso no es tan importante ahora, siento que no nos podemos hacer los boludos mucho tiempo. A ver, no sé si es que no podemos, pero me parece que está bueno elegir darle lugar a esa voz de vez en cuando para estar alineados entre lo que nosotros decimos que queremos, entre lo que queremos, lo que estamos haciendo. Porque la jaula, cuando algo te aprieta, cuando algo te está molestando, podés sostenerlo toda tu vida, pero va a terminar necesitando salir por algún lado. Muchas veces, cuando nosotros no le damos bola a eso, aparecen síntomas que podemos ver en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio, ahí no me sale la palabra que quiero usar, eh, somático, como que se somatiza por algún lado, tiene que salir. Puede ser por cansancio mental, estrés o algo específicamente que vos digas, wow, es como explotar básicamente, porque se va acumulando en nuestro día a día ese malestar. Y muchas veces podemos elegir como ir tapando de a poco a esa voz con pequeñas cositas que nos generan dopamina barata. Podemos seguirlo tapando con adicciones, con azúcar, con cosas que nos hacen sentir bien por un momento. O podemos empezar a escucharla. Empezar a escucharla requiere mucha valentía porque nos podemos dar cuenta de cosas sobre nosotros que tal vez no queremos darnos cuenta, porque ni idea a dónde nos puede llevar todo esto. El otro día me acordaba que a mí me pasó cuando yo estaba estudiando contador, que no sabía si era la carrera que quería hacer, mientras tanto la seguía estudiando, y en un momento le contaba a la esposa de mi papá que yo me di cuenta que sabía que no quería, esto no, o sea, que no quería, bueno, no, no quiero trabajar, en el caso de que me dedique a ser contadora, en el sector público. Esto ya sé que no lo quiero. No quiero trabajar en el sector público. Ok, bueno, ya algo hay. Bueno, no sé si quiero dedicarme a ser contadora y si ese es como lo que realmente quiero hacer. Bueno, ahí pasa otro proceso en el que si no quiero esto, ¿qué quiero? Más que nada con algo como una carrera que es como supuestamente algo que parece que cuando terminas la escuela tenés que saber qué querés hacer y que eso lo vas a hacer el resto de tu vida, lo cual no es real. O sea, si vos lo querés elegir, genial, pero no es que es una ley, no es que es una estructura que tenemos que sostener porque alguien lo dijo o porque hay, no sé, doctores, abogados o contadores o cualquier profesión que están ejerciendo hace 20.000 años. Y un poco eso siempre se celebra socialmente. 40 años que soy veterinario, 40 años que ejerzo tal profesión o que ejerzo tal trabajo o que trabajo en tal lugar. En general como que se celebra, es como 50 años de casados, como esa estructura de, wow, hay que celebrar, pero celebrar si realmente vos estás viviendo esa vida porque querés, o sea, porque si no, como para llegar a una meta que no tiene ningún sentido, bueno. eh, Ahí está, el empezar a escuchar, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros tratamos de encajar en una realidad, en una jaula, lo que pasa en realidad es que creamos una identidad que muchas veces está basada o construida desde ciertas reglas o normas que nosotros adoptamos y elegimos que tienden a complacer. Y cuando nosotros estamos acostumbrados a complacer,
perdemos nuestra propia voz, perdemos realmente el sentir qué queremos nosotros. No sé si sos una persona que tiende a complacer, en general te vas a dar cuenta que no se siente mal. O sea, a ver, es difícil de explicar, pero es como, por ejemplo, tu pareja van a ir a comer afuera y vos decís, bueno, ¿dónde querés ir? Y tu pareja te dice, no, donde vos quieras, no tengo problema, a mí me da lo mismo. Si vos sos una persona que tiende a complacer, capaz que vas a pensar el lugar que esa persona vos sabés que le gusta o la comida que sabés que esa persona le gusta y vos vas a elegir comprar o ir al lugar donde está esa comida que a esa persona le gusta, porque tendés a consciente o inconscientemente elegir aquello que sabes que a la otra persona le va a gustar. Y en eso, cuando eso lo practicamos a lo largo de los años, después se pierde y vos ya no sabes lo que te gusta, porque básicamente un poco como que lo que te gusta es hacer lo que a otro le gusta o darle al otro lo que al otro le gusta. Y después vos, che, ¿vos qué querés comer? Bueno, no sé. ¿Y vos dónde querés ir? No sé, es que a mí me da lo mismo, pero en realidad, siempre vamos a llevar a ejemplos diarios porque lo súper podemos ver en esas cosas como súper simples de la vida, no hace falta llevarlo a algo gigante, pero después eso es lo que capaz te hace mudarte a otro país o tomar o mudarte a un lugar al que no querés o estar lejos de tu familia, que capaz que no es lo que querés, por sostener el complacer ciertas actitudes que vos estás acostumbrado o acostumbrada a mantener. Por eso, el sacar estas estructuras viejas requiere mucho coraje porque va a requerir empezar a convertirte en una persona que empieza a escucharse un poco más. A donde la voz que estaba tratando de callar o que estaba diciéndole, che, bueno, ahora no puedo, no, ahora no puedo, ahora no tengo tiempo, está diciendo, bueno, sí, quiero salir, quiero que me vean, quiero que me den lugar, quiero elegir, no sé, la comida o el viaje o el lugar, quiero esto y por más que sepa que no es tu lugar favorito, lo voy a elegir igual. Esto no significa ser egoísta e irnos al otro extremo individualista en el que todo como yo quiero, ¿eh? Ojo con eso porque tendemos a irnos a los extremos. En una relación de pareja, por ejemplo, va a ser negociar, va a haber contratos, o sea, es mucho más complejo. Yo busco ejemplos fáciles que se me ocurren para que nos podamos entender, pero no es para generalizar y que parezca que después es todo como yo quiero o no lo hago. O que todo es complacer y está mal, ¿sí? Ojo con esos extremos. Ahora, siguiendo un poco con lo que estábamos charlando, no es que está mal la construcción de jaulas, no es que construirnos, la palabra jaula no está muy buena igual porque, bueno, es como, no sé, estar encerrado, como que te quitara libertad, pero en realidad, con la construcción que nosotros hacemos de ciertas estructuras, vidas, lugares, momentos, personas con las que nos relacionamos, etcétera, creencias, todo, esa construcción, esa jaula, no es que está mal, porque siempre vamos a estar construyéndonos jaulas, pero a veces crecemos tanto que esa jaula aprieta. Y darse cuenta de que es hora de salir, que es hora de abrir la puertita y animarnos a salir de ahí, requiere mucha valentía, requiere prestarnos atención y escucharnos aún con miedo, requiere darnos cuenta de que esto no, de que esta jaula ya no nos queda chica, que estas estructuras ya no nos representan, aún sin saber que sí, aún sin tener certeza de cuál va a ser el próximo paso. Y cuando tengo la valentía de darme cuenta que esto no me está cerrando, que esto no es lo que quiero construir, que esto ya no lo elijo, cuando me doy cuenta de eso, está bueno darnos lugar a acompañar un rato esa emoción o eso que me di cuenta o ese pensamiento o eso que veo ahora, eso que veo ahora, porque darme cuenta que es ver algo que no estaba viendo. Y ver algo que no estaba viendo va a generar fricción, va a generar contradicción, va a generar miedo, va a generar ansiedad, va a generar, no sé, cientos de emociones. Hasta a veces puede ser adrenalina, puede ser entusiasmo, puede ser emoción, alegría, pero también cagazo. Se te puede llenar el culo de preguntas aún sabiendo que querés hacer eso. Vas a dudar de vos,
Aun cuando puedas, aunque internamente sepas que puedas, vas a dudar porque no tenés cancha, porque no practicaste, porque no tenés experiencia, porque no tenés esos 40 años de matrimonio ni esos 80 años de abogado. Entonces, vas a dudar de vos todo el tiempo cuando este nuevo escalón requiera o requiera que lo veas, ese nuevo cambio, ese nuevo proceso, ese nuevo... Y bueno, sí, pero la idea sería verlo y un rato acompañarlo, no necesariamente ya salir corriendo a hacer algo, acompañarlo, entenderlo, hacerle preguntas, hacerme preguntas a mí mismo para entenderme, dejar a mi mente y a mi espíritu y a mi cuerpo que sea creativo y vaya dándome más información sobre eso que todavía no logro ver con claridad, pero por lo menos ya vi algo. Yo todavía no tengo la meta hacia dónde voy a ir, pero por lo menos ya entendí algo distinto y me tengo que acompañar ahí. Y si se lo voy a compartir a alguien, saber a quién compartírselo cuando lo elija compartir. Otra cosa que me gustó mucho, que también me hizo sentido un tiempo atrás, tiene que ver con, ojo, con pensar que el próximo paso va a solucionarnos la vida, que la próxima etapa es, ahora que me di cuenta que, no sé, no quiero, yo, ponele, que yo no quiero ser más contadora o que me recibí, pero bueno, encontré el coaching, entonces ya está, ahora que encontré el coaching voy a hacer coach y listo, y ahí mi vida va a ser perfecta. Y ojo, porque las expectativas, como hablamos en el episodio anterior, eh, tendemos a ponerla y está bueno porque las metas, las expectativas, los objetivos, los sueños nos invitan a caminar, a ir hacia algo, nos generan emociones que están buenas, nos entusiasman, nos apasionan, nos invitan a aprender, a charlar, a comunicar, a intercambiar. Pero también está bueno que le demos lugar a la otra parte que también va a pasar. Y una de las cosas que siempre va a pasar, creo, es darnos cuenta que no hay cierto paso que entonces después de eso ya está. ¿Saben qué? Pensaba hace un rato, como que pareciera que, vieron que las películas tienen un principio, un conflicto y un final. Eh, y ese final es como, bueno, ahí ya está. Entonces, una vez que se animó, que se atrevió, que logró hablar con la chica, o que logró hacer el viaje, o que, no sé, solucionó cierto problema, pero hasta la película más boluda. Entonces, después nosotros nos quedamos con el final. Bueno, lo atravesó y después, listo, vivieron felices para siempre, listo. Entonces está esa parte interna que parece, bueno, llego a esto y listo, pero no es real, porque siempre vamos a ir evolucionando, porque a medida que nosotros vamos creciendo y nos vamos convirtiendo en esa persona que puede ir logrando el próximo objetivo, que puede salir de esa estructura y conectar con una nueva, que puede darse cuenta y animarse a toda la incertidumbre que requiere el próximo paso, el cambio o el estilo de vida que ahora, que ahora está empezando a elegir vivir, dado lo que te diste cuenta. No es que una vez que te animes y lo sostengas, entonces ya tu vida está solucionada, porque siempre va a haber desafíos, porque hay una pulsión interna del ser humano que invita al crecimiento constante. O sea, así como hay una parte nuestra mental que tiene esta sensación de que quiere tener certeza y las cosas bajo control para protegernos y que hace predicciones todo el tiempo para tratar de gastar el mínimo, la mínima cantidad de energía y que no le interesa que seamos felices, sino la supervivencia y toda esa parte, hay otra también que son como fuerzas que están ahí y que pareciera que se friccionan entre sí, que compiten entre sí. A ver, son como dos partes que te invitan a la expansión, que te invitan a la evolución de vos mismo como desafío propio en esta existencia, en esta experiencia. Cuando vamos a esto de romper moldes, estructuras, cómo las cosas deberían ser según lo impuesto, esto de llegar a los 50 años de casados, esto de llegar a los 80 años de haberte dedicado siempre a la abogacía, se me vino algo que es un tremendo ejemplo que es mi propia familia. Eso es romper estructuras, es salir del molde y crear una vida mucho más expansiva, mucho más tremenda y hermosa por animarte a seguir a esa voz.
Cuando yo era chiquita, mis papás se separaron. Después, mi papá se casó con quien hoy es su mujer. Después, mi mamá se casó con quien hoy es su marido. Y nosotros tenemos un vínculo entre todos que es tremendo. Mi papá, a su vez, tiene un hijo y una hija con la mujer que es su esposa. Y mi mamá tiene un hijo con su esposo. Y nosotros tenemos entre todos un vínculo que es tremendo. Y en ese momento mis papás con todo lo que hayan tenido que vivir para animarse a romper esa estructura de haberse separado después de tantos años de estar juntos y de un montón de cosas que habían construido y de trabajar juntos en la misma empresa y cosas así, y tener una hija, la norma muchas veces parece ser que hay que seguir con esa estructura familiar, tratar de sostenerla como si eso fuera lo mejor, como si realmente, cuando a veces las personas piensan en, hasta para cuidar a los hijos, no, me quedo por mi hijo o por mi hija, como si realmente los chicos no percibimos eso. Obviamente que para mi niña interior, mi niña de ese momento, un montón de cosas no entendía y tuve que después de grande atravesar y darme cuenta, che, esto es por esto, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte psicológica, pero ¿qué tal que igualmente es traumático estar en una familia que está tratando de sostener algo que no está funcionando, algo que ya no funciona? Y es tremendo, o sea, hoy no solo con el diario del lunes, porque iba a decir con el diario del lunes, pero toda mi vida en realidad, para mí fue súper, súper lindo poder experimentar una familia tan genial. El año pasado nos fuimos de vacaciones, mi papá tiene como unas cabanitas en Córdoba y nos fuimos de vacaciones. Mi mamá, la mujer de mi papá, yo, mi novio y uno de mis hermanos. Y es como, está increíble eso, que todos tengamos buena relación entre todos, que hayamos compartido tantos asados, fiestas, divertirnos, que todos nos llevemos bien, cada uno con sus cosas y sus diferencias, pero con las bases, como con nuestros valores, con lo más importante de nosotros, apoyándonos tanto en momentos felices y divertidos de festejo como en momentos difíciles y que necesitan sostén. Y mi mamá y mi papá, no sé si tienen, ahora me olvidé, pero entre 63 años, o sea, no estoy hablando de que son súper pendejos y entonces, porque tendemos a pensar que, no, pero cuando son más jóvenes y es otra época. No, no es cuando era otra época, es cuando todavía se seguían sosteniendo muchas estructuras de sostener las relaciones de pareja y más si tenés un hijo en el medio y no, no con esto no quiero juzgar a las personas que eligen seguir porque así los consideran, pero quiero decir, mis papás eligieron dejar de sostener un vínculo que no estaba funcionando, crear otros vínculos nuevos, eh, volver a empezar con todo lo que eso requiere, con todos los dolores que eso, y los miedos y la incertidumbre y la valentía y lo lindo y todo que eso haya. Y hoy disfrutamos entre todos de compartir, hoy y tiempo atrás, disfrutamos entre todos de compartir un montón de cosas, asados, fiestas de egresados que íbamos todos, o sea, viajes, experiencias y momentos difíciles, como decía hoy, por ejemplo, y hasta mi abuela. Hoy en día a mí, la única abuela que me queda con vida es la mamá de mi papá. Tiene 94 años y podríamos decir, ay, no sé, como esta idea de que hay ciertas estructuras porque gente que se crió de otra forma. Y mi abuela ha venido los domingos acá a comer a mi casa justo digo mi casa porque estoy en Santa Rosa hoy, acá a comer con mi mamá y el marido de mi mamá y mi hermano y eso, y no estaba mi papá ni nada por el estilo. Sí, o ahora que hace poco lo operaron al marido de mi mamá, ella estuvo súper presente preguntando, ¿y cómo estáis? ¿Cómo salió todo? Y tiene 94 años y está siempre presente, tanto para las cosas que podemos compartir todos como súper lindas, como compartir un domingo en familia, como para cosas difíciles que pueden estar pasando. Entonces, ¿qué tal si podemos quedarnos con una estructura que te está haciendo mal, como tal vez sostener un vínculo de pareja aún cuando tengas un hijo, que no es acorde a lo que vos querés, ni al estilo de vida que querías construir, ni una mierda, y animarte a construir algo nuevo? A, yo en esa época, no sé si había tanta evidencia de familias que hayan tenido y hayan logrado, y hasta el día de hoy no conozco a tantas personas que
sostengan esta forma de relacionarnos en familia que tenemos nosotros. Y para mí está espectacular, o sea, para mí es tremendo. A mí me dicen a veces, ah, pero vos entonces sos hija única. No, o sea, tengo mis tres hermanos y los amo y me encanta la, la posibilidad de tener hermanos y divertirme eh, y disfrutar con ellos y estar también cuando necesitan algo. O sea, y me parece súper lindo lo que se formó, pero para que eso se pueda formar, personas tuvieron que agarrar, decidir ciertas cosas difíciles, eh, decidir pasar por momentos incómodos, hasta poco a poco, esto no, pero que sí, lo que decíamos hoy, ir creando vidas, familias expansivas, que tal vez no sabes que alguien sí pudo, pero lo probás y funciona. Y todas las partes se llevan bien o se divierten o sea, como... eh, para mí eso es magia. O sea, cuando a veces yo hablo, no, es que la magia existe, para mí eso es magia. O sea, tener la posibilidad de que mis papás se lleven bien entre sí, que puedan divertir entre sí, que sus parejas no tengan ningún problema y nos podamos divertir todos entre sí y compartir momentos, que podamos como intercambiar con mis hermanos. Mis hermanos, por ejemplo, los dos que son hombres, están estudiando en el mismo lugar. O sea, no la misma carrera, pero los dos en Santa Rosa. Y son culo y calzón, o sea, viven juntos todo el tiempo, de acá para allá, y se juntan a comer y a hacer cosas, y a jugar partido y a estudiar, y cada uno estudia una cosa distinta. O sea, me parece increíble. Es como, wow, qué hermoso. Y para eso necesitamos arriesgarnos, salir de la jaula, tomar decisiones que ni idea para dónde van a salir, romper reglas, crear nuestras propias reglas. Eso me parece, porque alguien creó cómo las cosas deberían ser. Alguien son un conjunto de personas que decidieron, supongo, y después todos empezamos a seguir ciertas reglas que crearon estructuras que después nosotros adoptamos como ciertas, pero cuando nos empezamos a sentir internamente en esa voz que no encaja que con lo que nosotros estamos necesitando o con nuestra naturaleza, nos queremos encajar ahí y nos achicamos para hacer lo correcto, para estar, para complacer, para funcionar, para no ser el raro, para... Pero cuando le das bola a esa voz, aunque te dé miedo, podés construir magia, podés construir escenarios en la película que todavía no, no sé si existen, no sé para dónde van a ir, pero se sienten alineados conmigo. No importa que la mayoría de las personas digan, no, esto no es así, vos deberías ser asá, esto tiene que ser de tal forma. No importa eso. Cuando vos te das cuenta que vos podés crear tus propias reglas de qué estilo de vida querés vivir, de qué familia querés crear, de qué vínculos de pareja querés crear, con quién, de qué forma querés vivir, de cuántas horas querés trabajar, de que vos podés crear tus propias reglas. Todo lo demás se va a la mierda. Todo lo demás, ¿qué importa? O sea, si es mágico todo lo que puede surgir cuando te animás a crear tus propias reglas. Reglas que no tenés que sostener para siempre. Son reglas que vos mismo, cuando la jaula te quede chica o cuando las estructuras que vos te crees ya no te sirvan, vas a poder vos mismo borrar y crear otras nuevas. Pero que siempre lo importante no es que esa regla sea infinita, lo importante es que sea alineada y que sea acorde a vos en ese momento que vos estás eligiendo eso, en ese momento que vos estás eligiendo vivir esa experiencia, en ese momento que vos estás eligiendo sostener esa regla porque te hace sentido a vos, aunque nadie más esté de acuerdo. Entonces, a estas dos partes, creo que a la larga, la parte que es esa voz interna tiene más fuerza. Creo que darle lugar a esa parte nos puede dar un poquito más de autenticidad, como más ser nosotros mismos, porque si bien la mente necesita certeza, seguridad, predicción, esa parte que piensa que sabe lo próximo que va a pasar, que solo le interesa que podamos sobrevivir y gastar la menos cantidad de energía posible, está la otra parte que es esa voz interna que te invita a ser más coherente con vos, que te invita a estar más alineado con algo, con tu propia naturaleza, con tu propia naturaleza. Porque tendemos también, como somos todos seres humanos,
Como que tendemos a parecer que todos necesitamos, deseamos y queremos lo mismo. Y no necesariamente, aunque compartimos un montón de cosas, el estilo de vida que deseamos vivir es muy personal y está formado por un montón de cosas. Entonces, la idea sería poder lograr darle bola a esa voz, escucharla de poco a poco, sin presión, darle espacio un ratito, prestarle atención, ver qué necesita, qué quiere, dónde se sienta en el cuerpo y empezar a darle lugar, porque cuanto más estemos cerca de esa voz, cuanto más la escuchemos, vamos a empezar a crear cierta práctica. Y esa escucha de nuestra propia voz y esa práctica nos va a hacer estar más cerca de estar alineados con nuestros propios deseos, con nuestra propia autenticidad, con nuestras propias ganas de nuestra forma de vivir. Yo creo particularmente que esta voz interna que puja tiene más fuerza y más poder. Aunque las dos partes formen, o sea, las dos partes están dentro nuestro, creo que le podemos empezar a dar lugar a esta voz y de construir lo que sea necesario de construir y construir lo nuevo que queramos construir, sabiendo que no va a ser una decisión para siempre, sabiendo que siempre vamos a buscar evolucionar, crecer, vamos a llegar a un punto, vamos a romper la jaula, vamos a crear otras, vamos a ir así por la vida. Y que si hay una versión tuya que está intentando sostener una estructura que ya te quedó chica, seguramente haya otra parte tuya, de tu forma de ser, otra forma tuya, vos, básicamente, empujando para crecer. Y aunque todavía no sepas exactamente hacia dónde vas a crecer, al menos tal vez ya sabes que eso no. Como mis papás te decía, bueno, ellos no sé si tenían tanta certeza de cómo se iban a dar las cosas, pero eso ya no estaba funcionando. Eso no, bueno, que sí. Como yo te contaba de la carrera, bueno, esto no, bueno, pero que sí. Y en poder escuchar y ser honesto conmigo mismo y verlo, observarlo, traerlo enfrente de mí, no juzgarlo, no querer encajarlo, amoldarlo a los debería, a las costumbres, a cómo las cosas se supone que tienen que ser para funcionar. Es hermoso darme cuenta y darle lugar a eso, porque se siente paz. Y te sentís orgulloso también de vos cuando realmente lográs tirar estructuras que no te sirven a la mierda y darle lugar a lo que realmente empezás a sentir que funciona para vos. En vez de darle lugar a reglas y normas establecidas por vaya a saber quién, por alguien, por un conjunto de alguien. Si sentís una cierta insatisfacción en algún área de tu vida que todavía no logras detectar, solamente sentís incomodidad o crees que estás tapando ciertas sensaciones, ciertas tensiones que están ahí en tu día a día, la invitación de este episodio es en que le empieces a hacer lugar. Podés hacerle lugar en sesiones de coaching, podés hacerle lugar en terapia, podés hacer lugar a través de la biodecodificación, podés hacer lugar a través de la psicología, podés hacer lugar escribiendo, teniendo tu propio cuaderno en el que escribís o en tus propias notas o un lugar donde vos escribís todo lo que se te viene, lo que estás sintiendo, donde lo estás sintiendo, o grabarte unos videos hablando o un audio, o mil formas de darle lugar, hacer una meditación, una clase de yoga solo conectando con vos. Como darte momentos para conectar con tu saber, porque nadie en realidad sabe cómo hacer las cosas, o sea, eh, yo no estoy acá hablando con ustedes porque yo sé o porque yo ya entendí la vida. Yo estoy acá porque me hago un montón de preguntas, estudio un montón respecto del tema, trabajo en mí otro montón y entonces me parece súper lindo ordenar las ideas o despelotarlas por completo o traer preguntas a este espacio que tal vez también te puedan servir a vos para el momento de la vida en el que estés viviendo o para compartirlo con alguien que sabes que está viviendo algo similar, para que también no te sientas solo en todo lo que estás atravesando, que por ahí tendemos a aislarnos y parece que somos los únicos que estamos sintiendo esto y que todos los demás sí saben. Hay un libro que leí, decía algo como, parecía que todos los demás sí tienen como un código secreto o que conocen. ¿Se acuerdan que había juegos en la Play o en la compu en los que vos podías destrabar como con ciertos códigos, técnicas para que entonces podías hacer mejores combates o mejores cosas? Bueno, eso, como si hubiera gente que sí sabe esas reglas. Y
no sé, o sea, todos tenemos nuestros propios mundos y tratamos de ponerle onda mientras vamos atravesando un montón de situaciones, porque vos podés atravesar las situaciones desde un lugar conflictivo, de sufrimiento, de víctima, de estar todo el tiempo ahí, o podés atravesar las mismas cosas desde un lugar y desde una actitud más positiva, más linda, más contagiosa. Pero esto no quiere decir que a vos no te duele, quiere decir que aún con ese dolor no te enganchaste, haces responsable, tomas decisiones, que si hay una voz interna que quiere salir, le empezás a prestar atención poco a poco, saber que es normal, no engancharse en buscarse problemas tan que no en realidad no son el problema, que no es real, no poner el foco en algo que en realidad te das cuenta que lo haces, que te buscas apagar incendios y entrar en cosas para no escuchar lo que realmente todo tu cuerpo está pidiendo a gritos que necesita o está pidiendo suavecito, 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 susurrándolo. Y que si no vas y aflojas unos minutos, un ratito al día, no lo vas a escuchar. Y después tal vez grite más fuerte o aparezca de una forma que va a llamar tu atención de alguna u otra forma hasta que le des pelota. Porque creo que no podemos ignorar esa naturaleza interna, porque ignorarla sería ignorarnos a nosotros todo el tiempo. Y creo que no hay nada más lindo que poder construir algo que esté alineado con nosotros. Algo que se sienta que es nuestro, que es tan auténtico que lo creamos nosotros como nosotros queremos con nuestras estructuras nuevas y estar orgullosos de eso que creamos y contentos de atrevernos, de imaginarlo, de crearlo, de hacer cambios, de desafiarnos, sabiendo que no es el final, sabiendo que seguramente vamos a tener que volver a pasar por eso una y otra vez en esta vida, eh, pero que es normal, no es que es algo que está mal, sino que en realidad funciona así. Que siempre está bueno tener alguna meta, objetivo, sueño, un lugar hacia el que caminar, con cierta expectativa, pero también positiva y negativa, por llamarlo de alguna forma, como ciertas cosas de por qué sí voy hacia allá, aunque también voy a sentir todo esto que ni idea, y también con un signo de pregunta de un montón de cosas que todavía no me imaginé, ni viví, ni nada, porque no estoy viviendo eso todavía, esa experiencia. Pero que si cuando lo estés viviendo, o sea, cuando cada situación la estés viviendo, es porque estás listo para vivirla. Estás listo para atravesarla, tenés las herramientas, las capacidades, tenés las habilidades, los valores que se requieren para vivirla y habitarla. Y al mismo tiempo, otros tantos que vas a necesitar estar presente para ir construyendo y creando, y ahí de nuevo vas a evolucionar y así. Es pasito a pasito. Es un escalón a la vez. Hay una jaula, iba a decir, hay una expresión que me gusta mucho que es, tengas o no ganas de volar, procura rodearte de personas que te saquen de la jaula. Y esto es porque, qué lindo, ¿no? Porque rodearte de personas del entorno es muy importante. Rodearte de personas no necesariamente tienen que ser físicas. Por ejemplo, si este episodio a vos te está haciendo bien, bueno, qué lindo escuchar algo que te está sacando, diciendo, che, tal vez esa jaula ya te quedó chica y te estás eligiendo ser el boludo y no es para que ya empieces desesperadamente a querer salir de ahí o a juzgarte por buscar formas de tapar, sino como para decir, ah, ok, bueno, estoy eligiendo esto. O bueno, che, hay una versión mía que es más auténtica, que está más alineada a mí, que está pidiendo salir, que está pidiendo romper estructuras, que está eh, pidiendo vivir una experiencia nueva y que poco a poco puedo, si quiero, empezar a hacerle lugar. O que hay algo que no sé, que parece no funcionar para mí, pero todavía no sé a dónde sí, pero sé que esto no. Me parece que esa parte evolutiva, expansiva de crecimiento, cuanto más alineada esté a tu forma de ser, a tus ganas, a lo que vos querés vivir, vamos a estar un poquito más en paz y un poquito más cerca de construir una vida que no nos haga desear otra. Entonces, un poco la idea para que se entienda a qué vamos es que
Tal vez la incomodidad que sentís no tenga que ver con ese problema puntual al que le venís dando vueltas hace semanas o meses. Tal vez lo que está incomodando es algo más grande. Tal vez estás tratando de encajar en algo que te quedó chico, en una forma de vivir, de trabajar, de relacionarte o incluso de verte a vos mismo, que alguna vez tuvo sentido, pero hoy ya no te representa, no representa quién sos o quién sos internamente. Y quizás el desafío no sea seguir intentando entrar en esa jaula, en ese molde, caber en ese lugar, en esa norma, sino quizás el desafío sea animarte a reconocer que creciste y que ya no entras ahí. Porque no se puede construir una vida que se adapte a vos si seguís achicándote para caber. Crear una vida que se adapte a vos. Crear una vida que se adapte a vos, no vos adaptarte a las reglas impuestas por alguien que no sabemos ni quién es. O que tal vez sí sabemos quién es, pero ¿qué? Si no encajan con quien estoy buscando, con mi yo, con mi verdadera naturaleza, con esa parte mía, ¿por qué debería achicarme y encajar? ¿Qué parte tuya está pidiendo salir? ¿Qué parte tuya está pidiendo un cambio? ¿Qué parte tuya está pidiendo una revolución? Un decir, che, dame bola, acá estoy y quiero que me prestes atención. Bueno, gracias por estar, gracias por acompañarme en esta reflexión. Es súper lindo. Si me quieren compartir, siempre estoy abierta a que me escriban por Instagram. Mi Instagram es @coachmarianmedina. Me compartan también acá en comentarios si sintieron que algo de todo esto les hace sentido o no. Y este tema va a seguir en el próximo episodio. Así que atentos. Te mando un abrazo enorme. Bye.